Hola a todos. Continuamos con el tema de funciones. Hoy en particular vamos a hablar de las funciones radicales. Antes de empezar vamos a ver la definición de función radical. Una función radical es del tipo y igual a por la raíz de x más b. Bueno, cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que es una función donde tenemos una raíz cuadrada multiplicada por un número. Y dentro de la raíz cuadrada vamos a tener siempre un polinomio de primer grado. Puede ser x más b, o puede ser 5x menos 4, etc. Pero siempre será un polinomio de primer grado. Bueno, pues cuando tenemos una función de este tipo, esto es lo que llamamos función radical, ¿vale? Esto sería una función radical. Y lo importante, su gráfica va a ser siempre media parábola tumbada. Es decir, que la gráfica de una función radical es media parábola tumbada. Si observáis aquí, tenemos un par de dibujos de funciones radicales. Aquí esta primera función que tenemos aquí, ¿vale? No he escrito cuál es. Esta sería y igual a la raíz de x menos 3, ¿vale? Si os fijáis, el gráfico es, si esto yo lo completase por abajo, tendría una parábola completa, ¿de acuerdo? Porque el radical es la inversa de x elevado al cuadrado. Y recordad que la gráfica de x al cuadrado es una parábola. Por tanto, esta parábola de aquí, o si tenemos esta de aquí, que tampoco os he puesto la función de la que se trata, que es y igual a menos 2 por la raíz de menos x más 2. Bueno, si os fijáis, en este valor es negativo, pero tenemos exactamente lo mismo. Y aquí tenemos, igual que en el caso anterior, también media parábola. Si yo la continuase por aquí, tendríamos una parábola completa. Si seguimos un poquito más adelante, vamos a ver las características que tiene estas dos funciones radicales, estas dos media parábolas tumbadas. En primer lugar, hemos de destacar el dominio. El dominio de la función, recordad que son aquellos valores que para la x tienen imagen, es decir, que yo al trazar una vertical corto a mi función. En este caso, el dominio de esta gráfica, de la primera, va desde aquí hasta más infinito, ya que siempre que trace una vertical cortaría la función. Vale, los valores del dominio son aquellos valores que van a hacer que lo de dentro del radical, ¿vale? En este caso x menos 3, sea mayor o igual que 0. O en el caso de la anterior, de la siguiente, función radical será aquellos valores que hacen que lo de dentro del radical, en este caso menos x más 2, sea mayor o igual que 0. Es decir, el dominio son los valores que cumplen que el radicando, que es lo que hay dentro del radical, lo llamamos radicando, es mayor o igual que 0. Por otro lado, es importante lo que llamamos el signo de a. La a es el numerito que nos encontraremos delante de la raíz. Si no hay nada, en este caso es 1. En este caso de aquí es evidente que es menos 2. Bien, cuando la a tenga signo positivo, el gráfico va a ir hacia arriba, es decir, va a tener esta imagen, o podría tener una imagen como esta. Va a estar siempre hacia arriba, va a tener esta imagen, ¿de acuerdo? Pero cuando la A es negativo, su imagen va a ser al contrario, digamos que va a decrecer, va a ir hacia abajo. Partiendo desde el origen, decreceríamos o bien así o bien de esta manera, ¿de acuerdo? Bueno, y el siguiente elemento súper fundamental es lo que llamamos punto de inicio de la gráfica. El punto de inicio de la gráfica, en este caso para esta es este punto de aquí, ya que a partir de aquí haré su dibujo, o en este caso de aquí sería este punto de aquí, a partir del cual haremos el dibujo. Bueno, pues el punto de inicio, la x del punto de inicio, se obtiene como haciendo que el radicando sea igual a 0. Por tanto, en esta parábola de aquí, si yo quiero encontrar el punto de inicio, lo que voy a hacer es coger el radicando x menos 3 e igualarlo a 0. En este caso, el punto de inicio tendría de x 3. Es decir, para 3, si miramos el dibujito en 1, 2 y 3, en 3 va a comenzar la gráfica de esta función radical. Si hiciésemos esta de aquí, haríamos lo mismo. Cogeríamos lo que hay dentro del radical, el radicando, y lo igualaríamos a 0. Que en este caso, si resolvéis, os va a quedar x igual a 2. Y si os fijáis, en x igual a 2 es donde comenzamos este radical. ¿Ok? Bien, una vez que ya sabemos qué es una función radical y cuáles son sus características principales, vamos a ver cómo es la representación gráfica.
Para hacer la representación gráfica vamos a seguir básicamente 3 pasos. En el primer paso lo que vamos a hacer es calcular el dominio de la función. Si recordáis hemos dicho que el dominio era aquellos valores cuyo radicando sea mayor o igual que 0. Lo que vamos a hacer es resolver esta inecuación. En segundo lugar vamos a calcular el punto de inicio. El punto de inicio recordar que era, si lo encontramos en el valor que hacía que el radicando fuese igual a 0. Luego la x del punto de inicio la obtendremos haciendo el radicando igual a 0. Y una vez que tengamos calculada la x, calcularemos la y como f de x sub y. Luego, lo siguiente importante es calcular el punto de inicio. Y en tercer lugar, lo que vamos a hacer es una pequeña tabla de valores. Una tabla de valores donde todos los valores van a pertenecer al dominio que hemos calculado anteriormente. Bueno, todo esto con un ejemplo se ve muy sencillito. Vamos a verlo poco a poco. Ejemplo. Dice, representa gráficamente la función igual a menos 2 por la raíz de x más 5 más 2. Si tenemos presente lo que hemos dicho antes, como esta raíz está multiplicada por un número negativo, querrá decir que nuestra gráfica va a venir hacia abajo. Puede ser que venga en este sentido o venga en el otro. Todo dependerá del dominio de la función. Bueno, pues vamos a seguir los pasos. Primer paso, calcular el dominio. Para calcular el dominio, recordar que ¿qué hacíamos? Cogemos el radicando, x más 5, únicamente el radicando, y le exigimos que sea mayor o igual que 0. Luego x tendrá que ser como mayor o igual que menos 5, es decir, que el dominio irá desde menos 5 hasta más infinito. Una vez que ya tenemos calculado el dominio, vamos a calcular el punto inicial. El punto inicial lo calcularemos igualando el radicando, es decir, x más 5, igual que en el caso anterior, a 0. Es decir, que la x inicial, va a valer ¿cuánto? 5. Pues lo único que tengo que hacer es coger la función y sustituir la x por 5, es decir, nos quedará menos 2 por la raíz de menos 5 más 5 más 2. Menos 5 más 5 va a dar 0, luego todo este término de aquí será 0 y por tanto f de 5 será 2. Es decir, que el punto inicial será el 5, 2. Este es el punto más importante de toda la gráfica. Y lo que nos queda hacer es una tabla de valores. En primer lugar, coloquemos el punto más importante que hemos dicho, el punto de inicio, que es obligatorio, es decir, el menos 5, 2. Y ahora vamos a coger valores que pertenezcan al dominio. Pues vamos a coger el menos 4, el menos 1 y el 4. A ver, podemos coger cualquier valor, pero yo no los he puesto porque sí. Si os fijáis, si la x vale menos 4 más 5 va a dar 1 y la raíz de 1 es un número entero. Si os fijáis, si cojo menos 1 más 5 son 4 y la raíz de 4 también es un número entero, ¿de acuerdo? Si cojo el número 4 más 5 va a dar 9 y la raíz de 9 también va a ser un número entero. Si cogéis números cualesquiera, el único problema que vais a tener es que no va a dar exacto y por tanto va a ser mucho más complicado el dibujo. Si los pensáis un poquito, que tampoco cuesta mucho, los resultados siempre van a ser enteros y será mucho más fácil de dibujar. Bueno, he dicho que cogía en primer lugar menos 4. Pues si calculo menos 4 sería menos 2 por la raíz de menos 4 más 5 más 2, es decir, menos 2 por la raíz de 1 más 2, es decir, menos 2 más 2 que da 0. De igual manera, si calculáis para menos 1 os va a dar menos 2 y si calculáis para 4 os va a dar 4. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que ya tenemos calculados todos los valores, solo nos queda representar todos los puntos. En primer lugar, vamos a marcar las soluciones. Menos 5, 2, menos 5, 2 era este punto. Menos 4, 0, menos 4, 0 es este punto. Menos 1, 2, menos 1, 2 es este punto. Y 4, 4 que va a ser, y 4 menos 4, perdonad que esto estaba mal, esto es menos 4, ¿vale? Y 4 menos 4, que es este punto de aquí. Si ahora unimos los puntos, obtenemos esta imagen, que es media parábola tumbada. Fijaros que si yo la completase por el otro lado, obtendría una parábola completa. Bueno chicos, y esto es todo. Hasta pronto.